Bienvenidos sean todos a MatheFizz Edu. En esta clase explicaré cómo se realiza la integral de x a la n, cuando n es un número entero. En un video o en una clase posterior explicaré el caso donde el exponente es fraccionario. Bueno, sin nada más por el momento, pasemos entonces a explicar cómo se resuelven estas integrales. Lo primero que debemos tener presente es que una integral de la forma x a la n consta de los siguientes elementos: el símbolo de integración, la variable y el exponente, y la diferencial. La regla de integración nos dice entonces que esta operación debe ser igual a la variable elevada a la potencia n más 1 dividido todo entre n más 1 más una constante de integración. Esta regla funciona para cualquier valor de n, sea este un entero o un número fraccionario, excepto, y hago énfasis en esto, excepto para n igual a menos 1. Si n es igual a menos 1, esta fórmula no funciona, y en ese caso hay que utilizar otra regla de integración que ya estaremos viendo muy pronto. Habiendo aclarado lo anterior, pasemos a ver cómo se aplica esta regla de integración a unos ejemplos específicos. El ejemplo 1 es realizar la integral de x cuadrada. Al observar la integral dada, debemos notar que esta integral es de la forma x a la n. Y por lo tanto, debemos aplicar esta regla de integración, la cual nos dice que la integral de x a la n debe ser igual a x elevado a la potencia n más 1 y dividido entre n más 1 más una constante. Al comparar entonces la integral dada con la fórmula que debemos aplicar, debemos notar que en este caso el exponente n o la potencia tiene un valor de 2 para este problema en particular. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Pasamos nuestra variable con su respectivo exponente y al exponente le vamos a agregar una unidad. En el denominador escribimos también el valor del exponente y le agregamos una unidad. Y a todo esto debemos sumarle una constante de integración que por lo general se le representa con la letra c. Habiendo hecho esto, lo único que queda es simplificar el resultado. Entonces, x elevado a la potencia 2 más 1 es lo mismo que x elevado a la potencia 3. Mientras que en el denominador tenemos la operación 2 más 1, que da un valor de 3, y agregamos la constante de integración. Por lo tanto, el resultado final, es decir, el resultado de la integral de x cuadrada diferencial de x, es simplemente x cúbica dividido entre 3 más una constante. Pasemos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es realizar la integral de x elevado a la potencia negativo 5. Nuevamente debemos observar que en este caso tenemos una integral de la forma x elevado a la potencia de n, donde n en este caso tiene el valor de negativo 5. Por lo tanto, la regla de integración que hay que aplicar es esta, la que nos dice que el resultado debe ser igual a x elevado a la potencia n más 1 y todo esto entre n más 1 más una constante. Escribimos entonces nuestra variable con su respectivo exponente, agregamos una unidad en el exponente y en el denominador vamos a escribir el valor del exponente más una unidad y sumamos a todo esto nuestra constante de integración. Una vez hecho esto, lo único que queda por hacer es simplificar el resultado. Entonces nos va a quedar que es x elevado a la potencia negativo 5 más 1 es igual a x a la menos 4, mientras que en el denominador obtenemos menos 5 más 1 que da negativo 4. Y a todo esto agregamos la constante de integración. Hecho esto, podemos simplificar un poco más. Esto es lo mismo que escribir menos x elevado a la potencia menos 4 dividido todo entre 4 más una constante.
Pasemos a un tercer ejemplo, que consiste en realizar la integral de 5x cúbica diferencial de x. Lo primero que debemos notar es que el 5 es una constante, y como toda constante, esta se puede sacar afuera del signo de integración. Entonces, sacamos el 5 afuera de la integral y nos quedamos solamente con la integral de x cúbica diferencial de x. La integral que nos ha quedado es de la forma x a la n diferencial de x y por lo tanto aplica esta regla de integración. En este caso el exponente n tiene un valor de 3. Entonces pasamos el 5, que es el que sacamos afuera del signo de la integral, y procedemos a resolver la integral. Escribimos nuestra variable con su respectivo exponente y le agregamos 1 a dicho exponente. En el denominador vamos a escribir el valor del exponente más una unidad. Y a todo esto le sumamos una constante de integración. Y aquí la integral prácticamente está resuelta. Lo único que queda por hacer es simplificar el resultado. Entonces, escribimos el 5 y ahora debemos observar que x elevado a la potencia 3 más 1 es lo mismo que x elevado a la potencia 4. En el denominador, la operación 3 más 1 nos va a dar 4 y sumamos nuestra constante de integración. Ahora, esto que tenemos aquí, 5 enteros, x a la 4 sobre 4, es lo mismo que escribir 5 cuartos de x elevado a la potencia de 4 más la constante. Y ahí la integral está completamente resuelta. Pasemos a un último ejemplo, que es resolver la integral de 2/3 de x cúbica diferencial de x. Nuevamente debemos observar que 2/3 se trata de una constante, y como toda constante, esta se puede salir afuera del signo de la integral, de manera que nos queda solamente la integral de x cúbica diferencial de x. Por lo tanto, es una integral de la forma x a la n diferencial de x, y por lo tanto debemos aplicar esta fórmula de integración. Entonces escribimos la constante que habíamos sacado y enseguida procedemos a resolver la integral. Pasamos la variable de integración con su respectivo exponente y agregamos 1 a dicho exponente. En el denominador vamos a escribir el valor del exponente, que en este caso es 3, aumentado en una unidad. Y a todo esto le sumamos nuestra constante de integración. Y ahora lo único que queda por hacer es simplificar el resultado. Entonces pasamos el 2/3 y x elevado a la potencia 3 más 1 es lo mismo que tener x elevado a la potencia de 4, mientras que en el denominador la operación 3 más 1 nos va a dar un 4, más una constante de integración. Y en esta parte debemos observar que tenemos un producto de fracciones. El producto 2/3 multiplicado por x a la 4 sobre 4. Ahora hay que recordar cómo se multiplican fracciones. Multiplicar fracciones es solamente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, el resultado va a ser 2 por x a la 4, que nos va a dar 2x cuarta, y 3 por 4, que nos va a dar un valor de 12, más una constante de integración. Esto lo podemos reescribir como 2/12 de x a la 4 más una constante de integración. Por último, debemos acordarnos que 2/12 es lo mismo que tener un sexto, son fracciones equivalentes. 2/12 y un sexto son la misma cantidad. Entonces esto lo podemos escribir como un sexto de x cuarta más una constante de integración. Y así es como se resuelven las integrales de la forma x a la n cuando n es un entero. Más adelante vamos a ver otros ejemplos donde n puede ser una fracción. Bien, entonces la idea de este canal es crear más contenido educativo para los niveles de educación básica y de universidad. Así que si les gustó esta clase los invito a suscribirse. Gracias por su atención y espero haya sido todo de su agrado. Hasta la próxima clase.